Detienen con injusticia la verdad. Porque Dios conoce que es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén, hermanos. Dejo lugar a nuestro pastor para el mensaje con el título La Reforma en Alemania. Sentados, hermanos, por favor. Bueno, estamos en el mes de la Reforma y casi todas las iglesias históricas, estos son, a ver, voy a decir algunas, pero no son todas. Nosotros los presbiterianos, y hay varios tipos de iglesias presbiterianas, no solamente nacionales, hay otras. Pero todas las iglesias presbiterianas o históricas estamos recordando ese tiempo. Ese tiempo, yo pienso que es una obra de Dios, la Reforma protestante del siglo XVI. Bueno, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los congregacionalistas, los discípulos de Cristo, por supuesto que los luteranos, bueno, eso se me viene, los nazarenos, yo creo que también, algunos hermanos pentecostales también están recordando este tiempo. Bueno, y no sé cuáles otros, pero hay muchas iglesias que están hablando y pensando en este tiempo del siglo XVI. Bueno, también, fíjense que yo estaba pastoreando una iglesia muy cerca de mi casa, muy cerca, presbiteriana, se llama Betania, hace mucho tiempo. Y ahí estaba, en la puerta de la iglesia estaba un anciano. Y luego pasó el sacerdote de la próxima iglesia católica que estaba muy cerca, como a 1,5 cuadras. Pasó el sacerdote y le dijo al anciano que ni unos ni otros se sabía quiénes eran. Pero después el anciano me dijo, era el sacerdote de aquí de la iglesia. Bueno, el sacerdote pasó y le dijo, ustedes son presbiterianos, aquí está su iglesia presbiteriana. Sí, somos presbiterianos. Muy bien, pues ustedes son predestinados, ¿no? Así como un poco de burla. Ustedes son predestinados, ¿no? Sí, somos, creemos en la predestinación, que Dios predestinó a unos a vida eterna, para ser santos. Y dígame usted, ¿cuáles son los 5 puntos calvinistas? Y se los dijo el hermano anciano, se los dijo. ¿Y cuáles son las 5 solas de la Reforma? Y ahí sí no supo el hermano no supo. Y bueno, las 5 solas de la Reforma son, a ver si me acuerdo de todas ellas, es sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. 5 solas de la Reforma. ¿Por qué 5 solas de la Reforma? Bueno, porque estas son las doctrinas que Martín Lutero y todos los otros reformadores pues sacaron y difundieron. Bueno, les voy a hablar un poquito, mucho pues, de historia de este tiempo del siglo, a principios del siglo XVI. Miren, el movimiento de la Reforma tuvo una secuencia desde, bueno, empezó con los pre-reformadores, pero yo quería hablar hoy de los pre-reformadores, pero no me va a alcanzar el tiempo, entonces mejor los dejé a un lado, los pre-reformadores, que hubo pre-reformadores, y luego vinieron los reformadores. Los reformadores, primero fue, a ver, fíjense bien, Alemania con Martín Lutero, luego se apagó o se terminó esa acción de Martín Lutero en Alemania
Y luego, como ficha de dominó, la siguiente ficha de dominó fue Inglaterra, con William Tyndale, que nosotros casi no hablamos de ese reformador, de William Tyndale. Y cada uno fue discípulo del otro. William Tyndale no conoció personalmente a Martín Lutero, pero bueno, yo no me quiero detener tanto en cada uno de ellos, voy a hablar los otros. Alemania, Martín Lutero. William Tyndale en Inglaterra. Luego Suiza, con Juan Calvino, aunque él era francés, pero tuvo que huir y se estuvo en Suiza. Juan Calvino. Y luego Juan Calvino tuvo un discípulo que se llamó Juan Knox en Escocia. Desde 1517 que empezó Martín Lutero hasta Juan Knox en Escocia, 1572. Ese tiempo fue el tiempo de la Reforma en Europa. Y por supuesto que ahí pasaron los reformadores a Estados Unidos y a Canadá. Y aquí nos llegó a todo el mundo ahora este movimiento de la Reforma. Y sigue, la Reforma no se ha terminado. Algo importante. Ese sacerdote que le estaba hablando con ese anciano que les dije hace ratito, le dijo, miren, está bien que ustedes prediquen el Evangelio, que amen a Cristo, que lean la Biblia, que la estudien, pero hagan lo que hagan, ustedes no son la iglesia que Cristo fundó. A ustedes los fundó Martín Lutero. Y ese es el argumento que siempre yo oigo. Que sacerdotes católicos, que hay muchos que están debatiendo ahí en internet, en el YouTube, hay debates entre católicos y protestantes. Bueno, y siempre sacan ese argumento. A ustedes los fundó Martín Lutero en 1500 y tantos, o a ustedes presbiterianos los fundó Juan Calvino mucho después, y a ustedes, y así a todos. Y nosotros somos los únicos fundados por Cristo, así dicen ellos. No es cierto, hermanos. Nosotros no fuimos, los cristianos, no fuimos fundados por ningún reformador, por ninguno. Y nuestra doctrina, nuestra fe, no data del siglo XVI. No, ahí no empezó. Si ustedes lo tienen bien claro, que nosotros rara vez, excepto en estos días, mencionamos a estos hombres de Dios, siervos de Dios. Por supuesto que fueron instrumentos de Dios, pero nuestra fe no está puesta en ellos, en ninguno. Nuestra fe está puesta en Cristo. En Cristo es nuestro fundador, a Él seguimos, a Él obedecemos. Él es el jefe de la iglesia, el dueño de la iglesia es Él. Bueno, quiero hacer esta aclaración porque ese sí es un argumento que yo he escuchado muy frecuentemente. A ustedes los fundó Calvino, a ustedes presbiterianos los fundó Juan Knox en 1560. Bueno, no, por supuesto que no. Y a ver si me da tiempo de ir siguiendo la ruta de la Reforma: Alemania, Inglaterra, Suiza, Escocia. Lutero, William Tyndale, Calvino y Juan Knox. Ese fue el dominó de Dios. Y se apagaba uno y salía el otro. Se acababa ese. A William Tyndale fue el único reformador que murió quemado en una estaca. Los demás no. Claro que fueron perseguidos, pero no llegaron al martirio. Pero el único que sí llegó al martirio fue este reformador, William Tyndale.
¿Por qué no hablamos tanto de él nosotros? Porque ese es el aspecto de los anglosajones, de los ingleses, de los que hablan inglés. Y bueno, pero sí fue parte de la reforma y del movimiento de la reforma protestante, William Tyndale, Juan Calvino, Juan Knox y otros, por supuesto. Antes de la reforma, a ver, quiero que sepamos bien esto. ¿Qué situación estaba antes de la reforma en el mundo, en la iglesia, en el mundo religioso? Es cierto, no había otra iglesia más que la católica, pero la iglesia católica, para que no nos cuenten y no nos digan, también está dividida y tienen muchas divisiones entre ellos. Por ejemplo, los benedictinos, los agustinos, los carmelitas y todas esas, y los nuevos que han salido, los legionarios de Cristo, todos esos son congregaciones o sectas, parte de la iglesia católica, que sí tienen diferencias y unos a otros no están unidos como piensa uno que pueden estar, no. Bueno, antes de la reforma, ¿cómo estaba esta iglesia que se dice ahora que es la única que fundó Cristo? ¿Cómo estaba la iglesia católica? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, era totalmente desconocida. Estaba prohibido leerla, traducirla, hablar de ella en la lengua de los pueblos. No, había una sola, una traducción que ellos tenían, bueno, la iglesia, era la Vulgata Latina. Y nadie podía, bueno, como no había imprenta todavía, hasta en el movimiento de la reforma surgió y se aprovechó, pero como no había imprenta, había muy pocas copias de la Vulgata Latina y muy pocas copias en el mundo, muy pocas. Y nadie la conocía, ni les interesaba leerla, y estaba prohibidísimo leerla. Solamente muy poquísimas personas tenían acceso a la Biblia, como en la traducción de la Vulgata Latina. Las tradiciones dominaban la vida de la iglesia y del mundo eclesiástico. Las tradiciones inventadas de tantos siglos y siglos, y sin la Biblia, imagínense tantas supersticiones que inventaron, que empezaron a surgir dentro de la iglesia. Y surgieron muchas supersticiones dentro de la iglesia cristiana. Pero fíjense que a pesar de todo, Dios siempre guardó un remanente fiel. Poquito, invisible tal vez, pero siempre hubo. La promesa es: no se apagará la llama, ni se quebrará la caña que se cascara. Había muchas reliquias. ¿Qué son las reliquias? Objetos que pertenecieron a alguien famoso, un héroe de la fe. Había muchas reliquias, había peregrinaciones, y la misa era en latín. ¿Quién la entendía? Yo no soy tan viejo, pero tampoco tan joven, pero a mí todavía me tocó que había partes de la misa en latín y no lo entendíamos. Pero anteriormente, puro latín. No sé cuándo en las iglesias católicas el púlpito, que es central en las iglesias cristianas, está enfrente. El púlpito en las iglesias católicas
lo hicieron a un lado y pusieron un altar. Porque la parte central de la ceremonia católica no es la palabra de Dios, es el ritual, la ceremonia de la misa, que es una abominación. Así como lo escuchan, es una abominación esa ceremonia, porque es una repetición, según ellos, del sacrificio de Jesucristo. Se vuelve a ofrecer. Es una abominación. Bueno, así estaba la situación en la Reforma, en el tiempo de la Reforma. La humanidad le llama a ese periodo larguísimo, le llaman la Edad Media, o algunos, pero también se le llama el oscurantismo. Y cuando empezó la Reforma Protestante, vino el Renacimiento, la época de la Ilustración, así se le llama también al Renacimiento, de todas las artes, de todas las ciencias. Y también hubo la que empezó fue a reformarse fue la Iglesia, y de ahí todo lo demás. Pero a esa época pasada se le llamó el oscurantismo. Entonces Dios levantó un hombre que empezó a dar a conocer la palabra de Dios con la ayuda de la imprenta, y el mundo fue iluminado por la luz de Dios, por la luz de Cristo, por el Evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Vino la luz, y nuestro lema como iglesia cristiana o presbiteriana es: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así surgió la luz del Evangelio, de la palabra, en el tiempo de la Reforma, que no había. Si alguien tenía la palabra de Dios, era un motivo más que suficiente para hacerlo, acusarlo del Santo Oficio. ¿Por qué tienes la palabra de Dios o la Biblia? Estaba prohibido. Martín Lutero nació y vivió en un pequeño pueblito minero de Alemania. Su papá trabajaba en una mina de cobre ahí en Alemania, en la campiña de Alemania. Y su papá soñaba que su hijo, era solamente un hijo, Martín Lutero. Él soñaba que su hijo fuera abogado, que estudiara leyes. Era, creo que, la aspiración de casi todas las personas. Y eran muy católicos los papás de Martín Lutero, y también Martín Lutero, por supuesto, muy católicos. Cuando él tenía 21 años, Martín Lutero ingresó a la universidad en Berlín, que ahora es Berlín, y ingresó para ser abogado, como su papá quería. Pero ya estaba en la universidad. Llegaron las vacaciones, y todos los estudiantes en vacaciones regresan con su familia. Él se regresó y andaba caminando en el campo, y de repente se soltó una tormenta como las que ahora han azotado ahora los huracanes. Así fuerte vino una tormenta, y dice un historiador que también se soltó junto con la tormenta una crisis de tormenta eléctrica, rayos así, relámpagos que retumban en la tierra, y uno de ellos le cayó cerca a Martín Lutero y lo tumbó, lo derribó. Sí, se asustó muchísimo y dijo: Santa Ana, tú eres mi santa patrona, sálvame, y si me salvas me voy a convertir en monje.
Estaba tan aterrado que eso prometió. Y bueno, entró al monasterio por haber hecho esta promesa. Entró a un monasterio agustino. Escogió a este monasterio agustino porque eran los más severos, los más estrictos en su vida personal. Ayunaban mucho, oraban, se autoflagelaban. Entonces él quiso entrar a los agustinos, y lo hacían para alcanzar el perdón de sus pecados. Les digo que estaban en una oscuridad terrible, y se martirizaba mucho. Él era uno de los que más se golpeaba, se ponía en su ropa cosas que lo molestaron para estar sufriendo. A veces dice su historiador que en el tiempo de frío no se cubría mucho para sufrir, y todo lo ofrecía por el perdón de sus pecados y para ganar su salvación. Nada le parecía suficiente porque él quería tener la seguridad de perdón de pecados, de salvación. Pero por más que hacía, por más que se flagelaba o que se hacía sufrir a sí mismo, ninguna de esas obras le traía paz para con Dios, porque la Biblia dice: justificados pues por la fe tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de eso. Cuando tuvo 23 años, fue ordenado sacerdote, Martín Lutero, y le tocó oficiar su primera misa. Los católicos creen que, como les dije hace ratito, que el pan y el vino que ofrecen en la misa se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No son pan, no es vino, no, ahora es realmente el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Y él la tenía en sus manos y empezó a temblar de miedo y casi se desmaya. Cuando iba a confesarse, a veces pasaba 1 hora, a veces 2, a veces hasta 3 horas, porque quería decir todos los pecados, que no se le pasara ninguno. Y ahí estaba 2, 3 horas confesando los pecados, cuando el confesor ve: ¡ay, viene Martín Lutero! No, voy a pasarme aquí 2 o 3 horas. Entonces decidieron los del monasterio agustino donde estaba él, dijeron que lo iban a mandar a Roma para que encontrara paz en su vida espiritual, porque sí le notaban que él quería estar en paz con Dios, tener la certeza de que sus pecados le eran perdonados. Entonces lo mandaron a Roma en un viaje espiritual. Allí vio a los más altos jerarcas de la iglesia, de su iglesia, a los arzobispos, a los cardenales, al papa. Allí vio que ellos, los más altos jerarcas, estaban sumidos en las más groseras inmoralidades, fornicación, orgías, allí mismo, en los pasillos, en las habitaciones del Vaticano. Y no era ese tiempo, no, eso ya era casi la norma, lo normal ahí. Fornicaciones, orgías, avaricias, planes maquiavélicos de que estar en acuerdo con los reyes del mundo. Bueno, y también, bueno, eso lo desanimó mucho, lo desilusionó. ¿Cómo los más grandes jerarcas de mi iglesia están sumidos en todo eso? Y también vio allí mismo, en el Vaticano, algo que
le molestó mucho también. Le molestó que había muchas personas del mundo, ricos, poderosos, que pagaban muchísimo dinero por pasar a una sala grande que se llamaba, ahí decía, relicario. Y adentro de esa sala había muchas cosas horribles. Miren, ¿cómo qué? Estaba la zarza ardiente que ardía y no se consumía. La zarza ardiente que vio Moisés. También vio las cadenas que el apóstol Pablo tenía cuando estaba en la prisión con Silas. Y la gente iba y tocaba las cadenas y la zarza ardiente para obtener alguna bendición espiritual de todas esas reliquias. Y por supuesto que tenían que pagar. Y también ahí encontró las 30 monedas de plata que Judas recibió por traicionar a Jesucristo. También allí encontró algo que a mí se me hace la verdad, se me hace, y también eso lo menciona Martín Lutero en las 95 tesis. Allí estaba también un recipiente como de medio litro transparente lleno de la leche de la Virgen María. Bueno, cosas de esas ahí vio. Y muchas personas pasaban ahí a ese relicario para recibir bendiciones de esas cosas. Dice Martín Lutero que él salió de allí, pues igual, peor que cuando entró en su espiritualidad. Y entonces allí mismo me parece que un cardenal le dijo: te falta hacer lo más santo que tenemos aquí. Si vas a encontrar paz a tu vida espiritual, debes de subir la escala sagrada. La escala sagrada. La escala sagrada era que transportaron desde Jerusalén hasta allí, hasta el Vaticano, hasta Roma. Transportaron la escalera que subió el Señor Jesucristo para llegar donde estaba Poncio Pilato. Y entonces la transportaron, eran 28 escalones de mármol. Tienes que subir la escala santa. Pero para subir la escala santa en cada escalón tienes que rezar un Padre Nuestro y besar el escalón, subir al otro y hacer lo mismo y así. Y cuando Martín Lutero llegó hasta al final, volteó a ver y veía ciegos, paralíticos arrastrándose, haciendo el sacrificio de la escala santa. Y como él no sintió nada de alivio a su situación espiritual, salió y se fue desanimado de allí y se regresó a su convento. Bueno, era monasterio a su monasterio de los dominicos. Como ya era sacerdote, lo traspasaron, había una necesidad de traspasarlo y lo pasaron a la ciudad de Wittenberg, y allí había una catedral. Y allí fue el sacerdote por mucho tiempo, Martín Lutero. Llegó allí a la ciudad de Wittenberg un predicador de parte del Papa que se llamó Juan Tetzel. Juan Tetzel tenía la comisión de recaudar mucho dinero para la iglesia, mucho. Y la forma de recabar dinero era así. Bueno, un poquito antes, hermanos, de pasar a este momento histórico de Reforma,
Allí en Wittenberg no solamente era sacerdote, sino que también era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Enseñaba la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas y a hebreos. Bueno, esto nos enseña, y todavía no era salvo. Todavía él estaba sin conocer el Evangelio. Esto nos enseña que yo puedo estar en una religión, ser jerarca de una religión como era él, tener conocimiento de la Biblia, de teología, de filosofía, de lo que sea, pero puedo no ser salvo, aunque tenga todo eso. Llegó pues a Wittenberg Juan Tetzel, enviado por Roma para recolectar dinero vendiendo indulgencias. Él prometía que las indulgencias, un certificado de indulgencias que se otorgaba a una persona, lo libraría de ir al infierno y al purgatorio, y se va directamente al cielo sin pasar ni por el purgatorio cuando muriera, porque le iban a perdonar todos los pecados con esa indulgencia, pero hay que pagar. Y fíjense la predicación de Juan Tetzel para recaudar fondos. Oigan a su madre desde el purgatorio, óiganla. Hijo, yo te di la vida, yo te cuidé, yo te alimenté cuando eras pequeño. Hijo, ahora yo estoy sufriendo en esta llama en el purgatorio. Ten misericordia de mí, hijo. No seas cruel. Tú puedes sacarme de este sufrimiento. Compra una indulgencia a mi favor. Y Juan Tetzel decía: y en cuanto la moneda suena en el cofre, el alma de tu mamá va a saltar del purgatorio al cielo. Y se formaban las colas de gente para comprar indulgencias, tanto para ellos como por sus difuntos. Martín Lutero vio todo esto y se regresó a su iglesia ahí en Wittenberg y escribió las 95 tesis y las clavó en la puerta. Era el 31 de octubre, en este mes, 31 de octubre de 1517, que es el día de la Reforma protestante, porque fue una protesta contra todo eso. Y de ahí sale que a nosotros nos llamen protestantes. No importa que nos digan eso. Y eso también quería decir que invitaba a quien quisiera a debatir, a un debate. Eso significaba haber clavado 95 tesis. Que él convocaba a un debate de las 95 tesis. Nadie se presentó porque nadie conocía la Biblia. Nadie se presentó. Solamente uno de sus alumnos de la universidad vio esas 95 tesis y las llevó a la imprenta y empezó a repartirlas, y los que las recibían las llevaban a la imprenta y empezaron a repartirlas por todo, primero por todo Wittenberg, después a todas las otras provincias de Alemania y por todos los países de Europa, hasta el mismo Italia y Roma llegaron esas copias. Todo eso lo hizo cuando todavía no era cristiano, Martín Lutero. ¿Y cómo encontró la salvación? ¿Cómo encontró la salvación Martín Lutero? Bueno, en uno de los textos que acabamos de leer hace rato, Romanos 1:17, lo voy a leer. Romanos 1:17 dice así. Este es el texto que impactó muchísimo a Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo que Dios usó para
traer a Martín Lutero a los pies de Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero al principio Lutero decía: ¿por qué Dios me habla de su justicia? Dios me amenaza con su justicia. Yo no puedo resistir la justicia de Dios porque soy pecador. Y Él me habla de su justicia. ¿Por qué me amenaza? ¿Por qué me amenaza? Pero bueno, todo texto sin contexto puede ser usado como pretexto para que diga lo que nosotros pensamos o queremos. Porque aquí dice: en el Evangelio. En el Evangelio, no en otra cosa. En el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es ese Evangelio? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos. Ese es el Evangelio. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y entonces empezó a comprender: no es una amenaza, es una promesa. Es una promesa. En el Evangelio yo puedo recibir no mi justicia, sino la justicia de Dios, que es perfecta. En el Evangelio Dios promete darnos la justicia perfecta, la justicia de Dios. No es amenaza, es una gran bendición, es una gran dádiva, es una gran promesa de Dios, tener su justicia, no la mía. En el Evangelio la justicia de Dios se da, se recibe por fe. ¡Oh, sí! Este es el gran... cuando empezó a comprender esto que es este pasaje, este versículo de Romanos 1:17, y comprendió que no era una amenaza, sino era una grande bendición, era un regalísimo, grande, incomprensible de parte de Dios, que nos da la justicia de Él por fe y para fe. Porque también la fe es un regalo. En el mismo momento que estás escuchando el Evangelio, Dios te da su justicia por fe y para tener fe. El justo por la fe vivirá, y eso de vivirá se salvará. Entonces, en el Evangelio, el justo por la fe se salvará. Sería la paráfrasis. Dice Martín Lutero: cuando yo entendí todo eso por la revelación que hizo Dios a mi vida, yo sentí el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Yo lo sentí que las puertas del cielo Dios me las abría y que yo podía entrar, y entré completamente al paraíso. Y todo los textos bíblicos que yo enseñaba en la universidad, que yo predicaba, ahora tuvieron un nuevo sentido. Un nuevo sentido. Que la justicia de Dios es dada y recibida por la fe en el Señor Jesucristo. Y Martín Lutero se detiene, porque esas son vivencias que él dice en su autobiografía, y dice: ¿y tú en cuál justicia quieres ser encontrado? ¿En la tuya, que va a ser siempre insuficiente, o en la justicia perfecta de Dios, que es en Cristo? Por supuesto que tenemos que ser encontrados en esa justicia de parte de Dios, la justicia perfecta, pues te la ofrece Dios por la fe en Cristo. Ahí se convirtió Martín Lutero de religioso a hijo de Dios, de doctor en teología a heredero del reino de Dios. El Papa le envió, porque le llegaron al Papa las 95 tesis, le envió 3 de sus mejores hombres a debatir. Y esos, todos los hombres del Papa, cardenales, intelectuales, en filosofía, en conocimientos, etc.,
cuando debatían con Martín Lutero, decían: así dice la Sagrada Tradición, así dice el Santo Concilio, así dice el Vicario de Cristo, que es el Papa. Y Martín Lutero les contestaba: pero así dice Dios en su palabra. Y los mandaba derrotados a todos, porque ellos hablaban palabras de hombre, y Martín Lutero les contestaba con la palabra de Dios. Y como ellos no la conocían, escribió 3 libros Martín Lutero en ese tiempo, después de convertido. Uno, a la nobleza alemana, ese es un libro. Otro libro, la cautividad babilónica. Y otro libro, la libertad cristiana. Allí explica varias doctrinas, las 5 solas. Y circularon por toda Europa esos libros de Martín Lutero como pólvora. No quedó más remedio para callarlo, que lo convocaron a una dieta muy famosa, que ustedes yo creo que la conocen o lo han oído de ella, es la dieta de Worms. Fue convocado, y entonces le dijeron: va a estar el emperador Carlos V, el de los chocolates. El emperador Carlos V va a estar ahí con todo su séquito. Van a estar también todos los jerarcas más altos de la iglesia. Ahí van a estar en esta dieta. Estás convocado. Y entonces Martín Lutero dijo: va a haber otro debate. Perfecto. Pero no era para debatir. Era un juicio contra él por hereje. Lutero fue condenado y excomulgado por hereje. Por hereje. Cuando una persona era condenada y juzgada y excomulgada por hereje, lo que sigue era su ejecución en una hoguera, públicamente. Martín, allá en la dieta le dijeron: Martín, ¿tú crees que tú entiendes mucho mejor la Biblia, mejor que nuestros doctores de la iglesia romana? ¿Te crees superior a ellos? Nosotros tenemos las santas tradiciones, tenemos las tradiciones que vienen desde los padres apostólicos, los concilios, y también tenemos desde mucho tiempo de nuestro lado a los emperadores, a los reyes, y tú vienes aquí a oponerte a todo este sistema. Nuestra verdad, decían estos inquisidores, nuestra verdad no puede ponerse en tela de duda, ni se puede venir aquí a debatir si es cierto o no es cierto. Es cierto. ¿De quiénes son estos libros? Míos, dijo Martín Lutero, son míos, son los 3 que he escrito. Retráctate de ellos. Si no te retractas, te espera la hoguera. Y Martín Lutero, este es muy famoso, es su dicho, el que sigue: no puedo retractarme, porque todo lo que yo he escrito en estos libros están repletos, llenos de citas de la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a retractar de todo eso?
Y no me puedo retractar tampoco de lo que yo he predicado, porque siempre predico también la palabra de Dios. Si ustedes me pueden convencer de que yo estoy en un error, pero me convencen con la Biblia, no me convenzan con sus tradiciones, no me convenzan con lo que dicen sus concilios ni sus papas, porque los concilios y los papas hasta se han contradicho entre ellos. No, con la Biblia. Si me comprueban con la Biblia de que yo tengo errores, que estoy en un error, que estoy en una equivocación, lo acepto. Pero si no me hacen esa manera de redarguirme, no me voy a retractar. No me voy a retractar de nada de lo que yo he escrito y predicado. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Este dicho es muy popular, lo pueden encontrar por donde sea. Pueden encontrar las 95 tesis, bien fácil, no tienen derecho de autor, están libres, ya pasaron más de 500 años, ya perdieron su derecho de autor, están libres, las pueden bajar. Y le dijeron a Martín Lutero: tienes 21 años para que arregles tus cosas personales y vas a ir a la hoguera. Salió de ahí de la dieta de Worms y lo secuestraron sus amigos y lo tuvieron secuestrado, escondido, protegido por un año. En ese año escribió el Nuevo Testamento al alemán y también salió publicado, y toda la gente estaba leyendo el Nuevo Testamento, y a medida que la gente leía el Nuevo Testamento, el Papa y la Iglesia Católica era debilitada y el movimiento de la Reforma era fortalecido. Bueno, quiero decirles que también otra acusación que le hacen a los protestantes que no conocen esta historia de la Reforma es que Martín Lutero se quería casar y se casó con una monja porque era un monje diabólico y se casó con otra que no es cierto. Cuando estuvo recluido, salió de allí un año después de que escribió el Nuevo Testamento en el alemán, salió y sí se casó con una monja. Tuvieron 7 hijos, y Martín Lutero murió ya anciano, y sus restos están debajo del púlpito de la Universidad de Wittenberg, debajo del púlpito de esa universidad, de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Martín Lutero siempre terminaba sus artículos, sus conferencias, sus sermones con 3 versículos de la Biblia. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo. Hechos 4:12. Así como hay un solo Dios, así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ven, arrepiéntete de todo corazón. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. No creas en iglesias, en líderes religiosos. Cree en Cristo, el único camino del cielo, como tu Señor y como tu Salvador. Y así, santo y perfecto, ofreció un sacrificio por tus pecados. Pero vive y te ofrece: ven a mí. Si tú vienes, no te echo fuera, y yo te resucitaré en el día postrero y estarás conmigo. Así, yo también doy por terminado esta meditación de la Reforma de Martín Lutero, y si Dios me presta la oportunidad, seguiremos hablando de los otros reformadores.
Hasta aquí.